Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El año entrante será un año más político que otros, porque todos los años son políticos. La política estará permanentemente afectando de manera positiva en unos casos y de manera negativa a todas las personas. Por eso, antes de que finalice el año, es bueno dejar planteados algunas cosas de las que podrán pasar el año entrante. Y nada mejor que hacerlo con una persona experta en política, como que fue alcalde en su ciudad, en Pasto, como que fue gobernador de Nariño, además fue secretario de gobierno de Bogotá, senador de la República, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto que ya deben entender que se trata de Antonio Navarro. Bienvenido a mi programa. Muchas gracias por la invitación. Feliz fin de año. Desde ya. Desde ahora. Muy bien. ¿Es bueno anticiparse a los acontecimientos? Pues es que ya por todos lados hay pesebres y ya hay árboles de Navidad. Ya empezó la temporada navideña anticipada. ¿Va a ser candidato el año entrante? Espero que sí, pero todavía ni lo soy ni puedo decir que voy a hacerlo concretamente porque hay unas normas legales que establecen unos periodos de campaña y no han empezado esos periodos todavía. De su experiencia en muchos sectores, tanto del legislativo como del ejecutivo, como del constituyente, porque como el país lo sabe, usted fue copresidente de la Asamblea Constituyente. ¿Qué requiere ante todo, así en breves palabras, porque quiero hablar con usted de muchas cosas? ¿Qué se requiere para un buen candidato? Así en breve síntesis. Creo que la mejor frase la hizo Álvaro Gómez Hurtado cuando dijo alguna vez: cuando uno va a llegar a una responsabilidad tiene que llegar pensado. 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 Si llega pensado, le va bien. ¿Llega preparado? Llega preparado. Tiene que llegar preparado, tiene que saber qué es lo que se propone hacer, tiene que haberlo estudiado, tiene que estar lo más listo posible. Lo que yo he aprendido, estos 4 años pasan volando. Si usted no empieza desde el primer día con las prioridades que quiere tener bien claras, no las consigue, simplemente se le acaba el gobierno y no ha podido arrancar todavía. Utilizando sus palabras, ¿el presidente Duque llegó pensado? No pareciera. Era evidente que la olla estaba raspada. Yo estuve en el Senado hasta el 19 de julio de este año y estuvimos en la preparación y aprobación del presupuesto del año 2018. Duque también. Éramos de la misma comisión, de la comisión tercera del Senado. Estuvimos en toda la discusión y votación del presupuesto 2018. Y yo no he visto un presupuesto con la olla más raspada que la del 2018. Por lo tanto, era previsible totalmente que el 2019 iba a empezar con déficit fiscal. Él tenía que haber pensado bien desde el principio qué reforma tributaria iba a presentar. Y tengo la impresión de que no, porque la pensó mal. ¿Usted ve como muchos que no tiene como un norte bien definido, como que todavía pareciera que estuviera ensayando? Creo que es evidente que se necesita más dinero para inversión social, se necesita más dinero para educación, pero no habían pensado bien cómo conseguirlo. Tarrastilla se sacó algo que ya venía en el pasado, que era ponerle IVA a la canasta familiar, pero como no se dieron cuenta de eso, no se podía. Eso no podía tener el apoyo público y político suficiente. Exagero si digo que fue una miopía proponer el IVA para los productos básicos. Una equivocación, para ponerlo en términos coloquiales, una chambonada. Ahora están tratando de corregir y de encontrar otras fuentes de financiación. Era obvio que necesitaban otras fuentes, por eso digo, no llegó suficientemente pensado a lo que era necesario. Era inevitable que se presentara una reforma tributaria, pero llegó no preparado para presentar una propuesta
de reforma tributaria factible. Si tiene el presidente Duque tras de él a una persona avesada en política como Álvaro Uribe, ¿por qué cometer esos errores? Bueno, pues el presidente es Duque. Fíjese usted que el Pero primero del Centro Democrático que dijo que no estaba de acuerdo con el IVA a la canasta familiar fue Uribe. O sea, le da a uno la impresión de que no habían conversado el tema antes. Eso significaría que entonces no está por lo menos el presidente Duque oyendo la voz de su mentor. No sé si lo habían conversado antes, yo supongo que no, porque el que primero dijo públicamente en el Senado que no estaba de acuerdo con el IVA a los productos de la canasta familiar fue Uribe. Y efectivamente, mire usted que ya el gobierno aceptó después de varias semanas que eso era así. Pero vuelvo a repetir, eso no lo pensaron bien con anticipación. Llegaron improvisando y ahí está pagando la factura. ¿Cómo es posible que se improvise de esa manera en un país que en muchos campos no tiene un norte y que además se improvise tanto cuando desafortunadamente la constitución que ustedes hicieron, que es muy buena, lo digo frente a un expresidente de la Asamblea, que es muy buena en muchos asuntos, pero que le faltó completa planeación. Ustedes no planearon esa constitución y esa fue una de las razones para que quedara con tantos errores. Me voy a referir a uno, los presupuestos desequilibrados. Ustedes, usted no participó muy seguramente en este último presupuesto, según lo que me acaba de decir. No, pues ok, no lo era... aprueban desequilibrado. Entonces, sabían que el hueco era muy grande. ¿Cómo llamar responsable eso, aprobando un presupuesto tan desequilibrado para después someter al país al estrés en que hemos vivido por este hecho? Permítame hacer una referencia a la constituyente en cuanto a planeación de la Asamblea. Sí. Los temas que llegaron pensados salieron bien. Teníamos que hacer una carta de derechos bien hecha con mecanismos que la defendieran, esos derechos. Eso salió bien, eso se preparó con anticipación. Teníamos que salir del estado de sitio permanente que se había gobernado de 1948 en adelante, eso salió bien. Teníamos que crear una Fiscalía General de la Nación, porque definitivamente el régimen inquisitivo en justicia era muy vulnerable frente a las grandes mafias del narcotráfico. Pero permítame que le diga que eso de la fiscalía en este país no salió tan bien. Y ahora, cuando salgamos de este tema, hablamos de eso. Pero creo que, bueno, yo sí digo que la diferencia entre la existencia de la fiscalía y la etapa previa es enorme para enfrentar organizaciones como las mafias grandes del crimen organizado, sí, el cartel de Medellín y lo demás. Pero bueno, pero claro que hubo temas que no se prepararon. Es más, la independencia del Banco de la República, para que no se pudiera emitir billetes por... Estamos en fíjese usted, si no existiera esa independencia del Banco de la República, si no tuviera la capacidad de emitir billetes, ordenar la emisión fuera el presidente de la República. Pero déjeme le doy... Habían ya ordenado la emisión. Déjeme le doy la contraparte. A través del Banco de la República, esencialmente es que nos han enchufado en todos los gobiernos un modelo neoliberal que hizo crisis hace tiempo. No, el neoliberalismo está por otro lado. ¿Por qué lado? No, pero pues es Pero venga, cuidado. Si aquí el presidente de la República es el que puede ordenar emitir billete, cada vez que tiene una situación como la que estamos viviendo, pero no me refiero a eso. Emítase billete. Y al emitir billete, ¿qué pasa? Se hace la hiperinflación y de eso nos salvamos también. Esa es la diferencia con Venezuela. Allá Maduro, eso fue bueno. Todos los días se ordena emitir billetes y mire cómo eso fue bueno, pero es que la misión central del Banco de la República está reducida a controlar la inflación. Exactamente, pero la inflación se controla, entre otras cosas, como elemento fundamental, no emitiendo más efectivo, buscando un equilibrio entre oferta y demanda. Ese es de ese tamaño. No, el neoliberalismo viene por otro lado. El neoliberalismo es poner
a sectores privados a cumplir funciones públicas. Claro, eso sí es neoliberalismo. que fue una embarrada tremenda porque mire cómo está la salud. Eso, esa es otra historia, pero sí, eso no es el marco de la República. Sí. Hay algunos estatistas que se oponen. Vea, Rafael Correa en el Ecuador, Sí. cuando se dolarizó para proteger, digamos, la emisión de billetes, porque claro, el Ecuador no puede emitir dólares, quería retroceder y tuvo que aceptar que no lo podía hacer. Aquí no necesitamos dolarizar porque tenemos ese Banco de la República Independiente. Esas cosas funcionan bien, son de amarrarse el pantalón, de seriedad, de planeación fiscal y de moneda de curso legal, pero eso funciona bien. Lo que digo es que en la Asamblea Constituyente no todo se planeó igualmente bien y los temas que tenían menos planeación fueron los que nos salieron también, evidentemente. Pero mire, como senador, constituyente, al fin, ¿cómo quiere que le diga entre tantos Antonio, Antonio, sí me llamo. A ver, no le quiero tocar ese tema porque se nos va el tiempo ese tema, en el cual yo sé que tenemos puntos de contacto muy importante, pero grandes diferencias. Si se lo toqué, es solamente por un punto en cuanto respecta a los presupuestos desequilibrados, que en mi concepto es un gran error, porque entonces, ¿para qué presupuesto? Porque a lo que nos estábamos refiriendo es a este tema en particular. Pero ya que entramos ahí, permítame que le toque otro tema, porque usted con seguridad va a ser candidato a la alcaldía y sería, entre otras cosas, un buen candidato. ¿Qué opina usted, que fue secretario de gobierno de Bogotá, que conoce bien esta ciudad, de que el gobierno nacional y el gobierno distrital no se pongan de acuerdo para un tema tan vital y que afecta tanto a la comunidad? Me refiero a que nos asustan y nos intimidan y nos estresan con una reforma tributaria, con un proyecto de reforma tributaria tan regresivo, y a renglón seguido la administración de Bogotá presenta un proyecto de acuerdo que ya fue aprobado para zamparnos una contribución de valorización que, si bien es para los estratos 4, 5 y 6, allí nos van a sacar 1 billón de pesos más. Y resulta que en los estratos 4, 5 y 6 también vivimos gente que apenas tenemos una casita o un apartamento para vivir. ¿Qué opina de esa coyuntura? No es afortunada la coincidencia de ambas, digamos, procesos tributarios, porque en el momento en que hay una reacción tan grande contra la ley de financiamiento, que es la reforma tributaria del gobierno, pues no es muy inteligente meter un tema como valorización. Así sea más técnica la valorización de la reforma tributaria del gobierno. Efectivamente, si se quieren hacer obras y se quieren mejorar inversiones públicas, la valorización es un instrumento válido, pero no es oportuno, inteligente, digamos, esa coincidencia de llevar un proyecto de valorización, hacerlo aprobar en el Consejo, en el momento en que el país está con las manos arriba frente a una reforma tributaria del gobierno nacional. Pero eso no son cosas en las cuales tenga que haber acuerdos entre el gobierno nacional y el distrital. Cada gobierno es independiente. Pero es independiente, pero la misma constitución que ustedes hicieron, ahí si bien dice que los distintos poderes se colaborarán armónicamente. Pero el problema no es ese, porque la autonomía de la alcaldía no se puede limitar por la constitución. Es la inoportunidad de haber presentado ese proyecto de valorización en un país que está con el pelo y las manos arriba frente a una reforma tributaria impopular. Esa es una equivocación del señor alcalde de Bogotá. Y ya que entramos en temas de Bogotá, luego volveremos a muchos del tema nacional, como por ejemplo el caso de Odebrecht. Le dejo planteado antes de la pausa que me toca hacer su opinión sobre la Van der Hamen. Después de una pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión.
regresamos a mesa de opinión, me encuentro con Antonio Navarro y como entramos antes de la pausa a unos temas de Bogotá, Bogotá es la ciudad-estado, por así decirlo, es la ciudad señera y señora que le traza el camino en muchos aspectos al país. Y con una persona como él que conoce muy bien los temas de Bogotá, reitero, como ustedes se acordarán, entre otras cosas fue secretario de gobierno de la ciudad, pues hay que tocar los temas de la ciudad con él además, porque con seguridad va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Y le había planteado algo bien importante, su opinión sobre la Van der Hamen. Construir 350.000 apartamentos en la zona de la Van der Hamen es una total equivocación. Primero, porque la ciudad no está creciendo al ritmo que las proyecciones de la alcaldía han mostrado. El censo está mostrando que estamos creciendo más lentamente y entonces no es que se necesiten ya 350.000, además de las 130.000 que ya se van a hacer en Lagos de Torreta. Paria y ya sigue. Y entonces la migración que está habiendo de la ciudad hacia los municipios circunvecinos, ¿eso qué significa? Es porque no hay oferta suficiente por los costos de la tierra en Bogotá. Pero son los 128.000, 130.000 que se van a hacer en el llamado Lagos de Torreta, sí, que es de la autopista hacia el oriente, hacia los cerros, sí, que tiene todas las licencias, que no tiene ya ningún problema y que están en proceso de hacer los planes parciales. Es suficiente para los próximos 10 años. En Bogotá no se necesita de meterle 350.000 adicionales. Segundo, porque la idea de tener una zona de reserva grande en Bogotá para desarrollarla en el futuro, porque tienen razón los que dicen que ahí no hay más que potreros y sembrados de papa y tal vez flores en alguna zona y hasta un club de golf. Es cierto, yo lo he recorrido, pero hacia el futuro tener una zona de reserva de 1.200 hectáreas es una muy buena idea. Entonces, decir, vamos a hacer ese desarrollo, pero combinándolo con 350.000 apartamentos nuevos, me parece que es una equivocación. Eso ya no va a ser una reserva, eso van a ser unos parques conlindando con edificios, unos humedales conlindando con edificios, y eso ya desaparece la lógica de la reserva como tal. ¿Debe dejarse como está? Debe dejarse como está, pero debe empezar a volverse realidad la reserva. Hay que hacer un plan para poder hacer algunas vías que sí necesita la ciudad en el norte, pero sobre todo ir recuperando y volviendo públicos muchos de los predios de esa zona del norte de Bogotá, entre otras cosas, porque si empieza el proceso de urbanización, sube el precio de la tierra también, que hoy es un precio muy limitado, precisamente por la destinación que tienen a hacer una reserva. En 1991, para que vea que yo alabo la Constitución en muchos aspectos, se dio un gran avance en materia de descentralización de Bogotá. Me cupo la satisfacción de haberle entregado a Jaime Castro las bases de lo que hay hoy en el título 11 de la Constitución, el capítulo especial sobre Bogotá. Allí se inició un proceso de descentralización que quedó menguado. ¿Qué hay que hacer para continuar ese proceso truncado de descentralización de la ciudad? Sí, Bogotá tiene varios temas por resolver en el marco constitucional. Antes de descentralización, veamos otro tema que tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Cuál? La integración de Bogotá con la región. ¿La ciudad-región? La ciudad-región. ¿O el área metropolitana? No se puede hacer área metropolitana que existe en la ley, porque Bogotá tiene un tratamiento especial. Entonces, la ley de área metropolitana, ha dicho el Consejo de Estado, no se puede aplicar en Bogotá. Por eso hay quienes están proponiendo, con razón encuentro yo, que se cree el concepto ya no área metropolitana, sino región metropolitana. Que Bogotá sea una región metropolitana con los municipios que están a su alrededor, sin necesidad que esa creación de la región metropolitana necesite una votación en cada municipio, sino que son los municipios que voluntariamente deciden hacerlo así a través de sus autoridades, de sus consejos municipales, puedan conformar una región metropolitana donde se usen
todos los mecanismos positivos de la región. Miren las zonas o áreas metropolitanas, la de Medellín, la de Bucaramanga, que son las más funcionan desarrolladas, mucho mejor y han tenido mayor funcionan mejor, y el 80-90% lo pone en la capital, del dinero de lo que se hace, por ejemplo, para movilidad, para manejo ambiental, para temas de esta naturaleza que son naturales de la región. Nosotros ya necesitamos una región metropolitana en la ciudad de Bogotá y su entorno, y eso yo sí creo que se necesita una reforma constitucional. Muy bien. Bueno, y entonces, resolviendo el problema de la relación Bogotá-Cundinamarca y particularmente Bogotá, sus municipios circunvecinos, ¿qué hay que hacer para acabar, y lo digo de la mejor manera, acabar con el centralismo que también tiene ahogado el desarrollo de esta ciudad? Bueno, la discusión sobre si las localidades deben tener más autonomía o no es una discusión importante. Yo sí creo que hoy tienen un híbrido que no es el mejor, que está en el 1421, la ley 1421. No, pues es que esa es una simple desconcentración. Sí, pero yo no estoy seguro que lo mejor sea casi que convertir las localidades en municipios. Tal vez algunas localidades hay que dividirlas, son demasiado grandes. No, al contrario. Yo creo le doy mi opinión. Sí. Al contrario, cuando yo propuse ese esquema, porque lo digo con orgullo, ese esquema lo tomé yo de Ciudad de México, sí, de las delegaciones que había en ese entonces, yo no sé si continúen. Son delegaciones. Yo duré en Ciudad de México 3 meses estudiando ese sistema y vine aquí y lo propuse. Sí. Al contrario, lo que se buscaba con la descentralización de Bogotá es que el poder central planificara, controlara y el poder local ejecutara sin dañar la unidad de mando, de dirección de la ciudad. Entonces, en vez de 20 localidades, lo que necesita Bogotá son 8, 10 o cuando más 12 localidades, pero con unos verdaderos centros administrativos donde para muchas cosas no tenga que desplazarse la gente perdiendo tiempo, sino que haya una autonomía real en muchas materias que no necesitan ser conocidas por la administración central. Pero fíjese central. Usted que yo veo a los alcaldes locales con tantas funciones y con tanta dificultad para cumplirlas, porque las localidades son muy grandes y porque tienen realmente dificultades para poder cumplir todas esas funciones que tienen, pero además la manera de cómo se escogen los alcaldes locales no es una buena manera. La JAL determina unos nombres que conforman una terna y los manda para que los escoge el alcalde mayor, y de esa terna escogen uno de ellos y se establece una relación en muchas veces clientelista. Yo diría que la manera entre el alcalde local que administra el Fondo de Desarrollo Local, que en este momento es el 10% del presupuesto de la ciudad. Que fue el que establecimos, le cuento que también soy autor de la Ley Primera de 1992, y ese 10% que se estableció. Que puede llegar hasta el 20%. Sí, pero eso es lo que establecimos en la ley y lo dejaron ahí. Pero usted creo yo, ¿dónde está el problema que hay que resolver realmente? Sí. Que haya democracia participativa en la definición de las prioridades del uso del presupuesto de las localidades. Que los ciudadanos sepan cuánto dinero hay, sepan qué proyectos son los que hay que apoyar, decidan sobre esos proyectos, definan las prioridades y controlen el uso del dinero. ¿Le gusta? Porque si no se hace una relación clientelista entre algunos ediles y los alcaldes locales. ¿Le gusta por qué sí o por qué no la elección popular de los alcaldes en Bogotá? No me gusta la elección popular de alcaldes locales, a menos que fortalezcamos primero un proceso de de presupuestación participativa con los fondos de desarrollo local poderosa y de control ciudadano. Y por eso me parece que es mejor, por ejemplo, yo sí quisiera tener 2 mitades en Kennedy, para poder hacer mejor el presupuesto participativo en Kennedy, en un Kennedy no tan grande de más de 1 millón de habitantes, sino en 2 Kennedys, Kennedy 1 y Kennedy 2, de 600.000 cada uno. Creo que lo que le da fortaleza a la democracia es la participación efectiva en las decisiones que tienen que ver, para empezar,
con la definición del presupuesto de la ciudad? Mire, es que la idea de que sean menos las localidades radica en que haya solución a los problemas allí y en que haya unos centros administrativos y una autonomía. Es decir, entre otras cosas, Bogotá necesita elegir su consejo a través de las localidades para que los concejales representen directamente a unas localidades. Es más, Bogotá necesitaría, entre otras cosas, que ese consejo no fuera un consejo administrativo, porque es que donde se ejerce una coadministración no se ejerce un control político eficiente. No es lo mismo legislar para Bogotá que legislar para el resto del país o por lo menos para la gran mayoría de sus municipios. En esas circunstancias el Consejo de Bogotá debiera ser una corporación especial que tuviera ciertas facultades de orden legislativo en torno de la ciudad, porque es que aquí nos vienen y nos sacan los votos los políticos de todo el país y después cuando se ocupan realmente de la ciudad. Yo por eso le digo, ahí tenemos una discusión con dos puntos de vista Sí, que señor. le dan énfasis a cosas distintas. Yo le doy énfasis a la participación ciudadana. He estado estudiando el tema de las grandes ciudades y de las ciudades del primer mundo. Ajá. Y hoy la prioridad es cómo lograr que sea efectiva la relación entre los ciudadanos y el gobierno local, el gobierno de la ciudad, a través de mecanismos que permitan que el ciudadano opine, ayude a tomar decisiones y controle la ejecución de las decisiones sobre muchas cosas. Pero hoy están usando en las ciudades norteamericanas todos los métodos del mundo digital, de manera que por medios digitales se comunican con el gobierno, digamos, hay comunicación, hay cogestión con el gobierno y hay solución de problemas hechos conjuntamente entre el gobierno local y los ciudadanos. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Eso en parte es presupuesto participativo, en parte es resolución de problemas teniendo a la gente como actor de las soluciones, de la identificación de las soluciones, del control de las soluciones. Esto es fundamental, es la participación. Yo creo que la democracia participativa, donde mejor puede funcionar es en las ciudades, es en los municipios. Y esa es mi experiencia, digamos, en una ciudad más pequeña como Pasto. Pero ¿cómo hacerlo en una ciudad como Bogotá? Ese es el reto, que el ciudadano controle la ciudad, participe en sus decisiones, participe en sus soluciones, participe en las prioridades y que el gobierno oiga al ciudadano. Mire, eso no sucede en Bogotá. Aquí el ciudadano se queja todos los días de que opina y lo que opina es apenas una opinión y el gobierno hace lo que quiere. No, hay que lograr que el gobierno y los ciudadanos trabajen juntos y eso se llama democracia participativa del siglo XXI. ¿Le gusta que se quede el metro elevado? No, si yo tuviera que haber escogido, porque fuera mi responsabilidad desde el principio, lo hubiera hecho subterráneo, todo. Poner metro elevado en zonas periféricas de la ciudad no hay problema. En el centro de una ciudad me parece que es una equivocación. Habrá que esperar que deja finalmente el contratado del actual alcalde, hasta dónde llega, si hace licitación, si la licitación se adjudica, si se firma un contrato, porque ahí también hay que mirar qué es lo que queda hecho antes de poder decidir qué es lo que se hace después. ¿Y Transmilenio por la carrera séptima? Esa es más mala idea todavía, porque no se necesita. Usted puede hacer un Regiotram Zipaquirá hasta el centro de Bogotá y por ahí se puede mover la gente del norte. Transporte eléctrico, transporte contemporáneo, transporte no contaminante, por una zona que no se está usando para nada, sino para un tren de la Sabana que pasa 2 veces al día para llevar estudiantes a la Universidad de la Sabana. Eso debe usarse para un Regiotram desde por lo menos Cajicá hasta el centro de Bogotá. Y ahí no se necesita Transmilenio por la séptima. Su opinión sobre las obras que se van a construir mediante el sistema de valorización. Después de otra chiquita pausa, ya regresamos.
volvemos a mesa de opinión, me encuentro con Antonio Navarro y le había dejado planteada una pregunta, su opinión sobre las obras que van a construir mediante la contribución de valorización, que termina siendo un impuesto. Lo que pasa con la valorización es que las obras que se construyen mediante ese sistema, pues las cancelan los propietarios de los predios que se benefician con ellas. Bueno, yo he estado mirando lo que están proponiendo. Sí. Pues realmente unas sí y otras yo creo que no son tan necesarias. ¿Un club social, por ejemplo? Un club social con una piscina, sí, yo creo que eso no pareciera necesario y además por valorización. Sin embargo, hay que decir en beneficio del proyecto que todas tienen ya estudios y diseños, que no nos va a pasar, como tantas anteriores, que cuando empezaron a hacer los estudios y diseños encontraron que valían más de lo que habían cobrado, o valían menos de lo que habían cobrado, o no eran factibles y no se hacían. Entonces, estas por lo menos tienen estudios y diseños, pero sinceramente poner una piscina como parte de las obras para pagar por valorización me parece que no es la mejor ni la más inteligente de las decisiones. ¿Cómo hacer? Porque seguimos en el mismo trancón, el mismo estrés. Usted, si fuera alcalde de Bogotá, ¿cómo lo solucionaría? Esto no tiene solución de corto plazo, esto es metro, metro y más metro, no Transmilenio y más Transmilenio. Pero el metro no. soluciona un porcentaje mínimo. Depende de cuántas líneas de metro. Pues usted me mete como en México, ya dice usted que vivió en México, yo también viví en México. Sí. Guadalajara, en el llano México, en una laguna, y en esa laguna hay 7 líneas de metro subterráneos. Y son fundamentales para la movilidad de una ciudad de 20 millones de habitantes. Ese es lo que hay que hacer. Aquí lo que hay que es buscar el mecanismo para que quede un programa de metro, de expansión de metros a los próximos 20 años, serio, bien hecho. Metro, metro y más metro. ¿Y la seguridad? La seguridad hay que ponerla como prioridad del alcalde y del comandante de la policía de Bogotá. ¿Pero con qué tesis, con qué proyecto en síntesis? La información es lo fundamental en seguridad. Son dos cosas, información y prioridades. Y la información debe venir de los ciudadanos, protegiendo la fuente. Vamos, lo que hay que hacer es recoger información. El ciudadano sabe dónde están las ollas de basurto. El ciudadano sabe dónde están los reducidores que compran las bicicletas robadas. Hay que darle toda la confianza al ciudadano, esto es participación, para que pueda denunciar sin que se sepa de dónde viene la denuncia y que se actúe en contra. Aquí necesitamos un gobierno que actúe y ejerza la autoridad, pero también hay que trabajar con los jóvenes vulnerables. Se me acaba el tiempo ya pronto y no puedo dejar de saber su opinión sobre algunos temas nacionales, y el que está sobre el tapete es el de Odebrecht. Es una desgracia y un cáncer la corrupción en este país que se manifiesta por todos los costados. La exclusión es una manera de corrupción, copiarse en los exámenes es una manera de corrupción, pero lo que ha pasado en Odebrecht es causa una tristeza infinita, partiendo incluso del léxico que se conoce en las grabaciones. ¿Cuál es la fórmula que le gusta a usted para tratar este problema? ¿O un fiscal ad hoc? ¿O una fiscalía ad hoc? ¿O qué? Una fiscalía ad hoc, que fue la que propuso el señor Procurador General de la Nación, me parece que es la fórmula correcta. Sobre eso yo también podría hacer mis propias, digamos, interpretaciones de lo que hemos sabido, pero antes de meternos a decir este es el culpable o este no, además de los que ya están presos, que tienen pruebas suficientes para estar presos, falta gente, aquí falta gente por encontrar todavía como participante en todo este proceso de corrupción. Pero antes de no meterse a decir este es, yo creo que hagamos que haya la garantía de que toda la verdad se conoce, como se ha conocido en otros países de este continente. ¿Y no le parece que siendo de pronto la mejor solución la fiscalía ad hoc, entonces cuántos funcionarios le pondrían a una nueva fiscalía? No, eso no necesitan demasiados. Pero cuántos, piense en algo. ¿50? Yo no creo, es que todo es un aparato. No es para una cosa específica, no mire, es para todos. causa mucha tristeza
que haya una fiscalía con 30.000 funcionarios cuando yo creo que se podría hacer lo que hace la fiscalía con 10 o 15.000, algo de ese orden? Es posible. Lo que pasa es que hay muchísimos procesos, hay miles de procesos. Pero mire usted lo que está pasando en Perú. Alan García se fue a la embajada del Uruguay para prevenir que no lo fueran de pronto a meter preso por el tema de Odebrecht. En el Perú, eso ha ido hasta la cabeza, hasta la cúpula del Estado. Aquí nos hemos quedado en los mandos medios. Bueno, pero está probado que el señor fiscal sabía de lo que estaba pasando. Se lo contó su amigo Pisano. Entonces, ¿qué debe pasar con él? Por eso es que necesitamos una fiscalía ad hoc que llegue hasta el fondo y que los que sean culpables sean sancionados. ¿Qué va a pasar en el Congreso que los proyectos no pasan? ¿No le va a funcionar al presidente Duque su nuevo esquema? Pues a mí sí me gusta que funcionara, porque esa mermelada y sobre todo el gobierno de... Mire, yo conocí el gobierno de Santos siendo el representante a la Cámara por Bogotá. Y allá en ese momento era Carlos Sosa Escobar, el Contralor General de la República. Y como vos había sido mi compañero en la Asamblea Constituyente, me dio toda la información de la mermelada, de los presupuestos, de la plata que repartía el ministro de Hacienda, que era Juan Manuel Santos. O sea que, si eso lo hizo como ministro de Hacienda de Pastrana, imagínese usted lo que hizo como presidente de la República. Pero luego ustedes no prohibieron los auxilios pues claro, en la Constitución. Pero entonces, eso lo hacen por debajo de la mesa, eso lo hacen en ¿mediante secreto. Contratación? Y hay muy poca gente que han identificado y que han puesto presa por eso. Ahí la Merlán no es una. Hay un proceso contra un par de congresistas de la Josta, pero eso es mínimo. El 70% del Congreso ha recibido mermelada. Presentó Duque. Yo sí espero que Duque le vaya bien en el intento de no hacer lo mismo. Pues ojalá que los partidos que ganen gobiernen para que los otros hagan oposición, porque esa es la democracia. Así esto no es la democracia. Bueno, pero así no funciona aquí, porque el Frente Nacional, el Frente Nacional todavía lo estamos viviendo. Pues no el Frente Nacional. Ya se está acabando, pero yo creo que el Frente por lo Nacional, menos transitoriamente. Por ahora se está ya pasando de moda, pero evidentemente que no vaya a desistir Duque del intento de gobernar sin mermelada. Si se mete con la mermelada, se lo llevó el diablo. El plan de desarrollo es una hoja de ruta. Qué lástima que no haya en este país planes de Estado, sino planes de gobierno. Cada cual hace lo que le viene en gana sus 4 años, en vez de que existiera un gran plan de desarrollo y unos ajustes en cada gobierno. Pero ¿qué opina del plan de Duque? Todavía está en discusión. Bueno, pero presentó el proyecto. Sí, yo no lo he estudiado en detalle, pero he estado dedicado mucho más a mirar los temas de Bogotá, les confieso. Lo centra en una palabrita, la equidad. Sí, pero vamos a ver cómo logra la equidad. El problema más complejo que tiene hoy el país es el crecimiento de la economía. Tenemos que llegar otra vez a tasas de crecimiento de más de 4.5% anual, o aquí no hay plata ni para la equidad ni para nada. Pero ¿no se le ocurre que es una contradicción que llamen el plan de desarrollo plan de la equidad cuando lo más inequitativo es una reforma tributaria como la han planteado? Pues, totalmente de acuerdo, y seguimos dependiendo del petróleo, y entonces están felices poniéndole velas a la Virgen del Carmen porque estamos con el petróleo por encima de $75 el barril. No, aquí tenemos que desarrollar la economía real, la que produce bienes y servicios, la que agrega valor, la que da empleo, y no una economía extractiva. ¿Cuál va a ser el proceso que se va a seguir en su aspiración a la alcaldía de Bogotá dentro del equipo en que ustedes han actuado? Después de la última pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión, a su última parte. Estoy con Antonio Navarro y le había dejado la pregunta de cómo va a ser el proceso en el que va a participar para ser candidato a la alcaldía de Bogotá el año entrante. Obligatoriamente
Claudia López y yo, si tomáramos ambos la decisión de ser candidatos a la alcaldía de Bogotá. Si tomáramos, y luego usted no Ya anda voy en para eso. allá. ¿Usted no anda en eso? Ya voy para allá. Sí, señor. No se me adelante. Sí. Obligatoriamente tenemos que ser candidatos con el aval de Alianza Verde. Para no serlo, y por ejemplo, que alguno pudiera Firmas. ser por firmas, deberíamos haber renunciado al partido antes del 27 de junio de este año. Y el 27 de junio ella y yo, ambos éramos senadores de la Alianza Verde y no renunciamos ni al Senado ni al partido. Cosa Sí. que sí hizo Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán sí se puede inscribir por firmas. Él Sí. renunció a principios de junio. Usted al no. partido y al Senado. ¿Están condenados tanto, los dos a que haya un candidato entre los dos? Claro, estamos no hay otra manera. Si ella toma la decisión de ser candidata, y yo también, yo estoy absolutamente inclinado a tomarla, hay que buscar un mecanismo para escoger un nombre entre los dos. ¿Qué le gusta de Claudia y que usted sepa qué le gusta a ella de usted? Bueno, somos gente del mismo partido, somos gente honrada en la política. Yo puedo decir con toda claridad que en estos 20 y pico de años, 28 años desde que firmamos los acuerdos de paz, no me he robado un peso del presupuesto público. ¿Qué me gusta de Claudia? Que es una mujer con energía, con entusiasmo, que es inteligente, que es creativa. La consulta anticorrupción, hay que decir la verdad, se la inventó ella y la acompañamos en ese propósito. De manera que es una mujer capaz y con iniciativa. ¿Y qué le gusta a ella de mí? Pues probablemente que pensamos en muchas cosas de manera parecida. ¿Algún día se arrepentiría de su pasado? Obviamente que cuando uno evalúa el pasado en términos de los resultados conseguidos, dice, pues ese no era el camino. Nos dimos cuenta en 1989 y 1990 y por eso solos, contra la opinión del resto de guerrillas del país, firmamos un acuerdo de paz. Solos, los primeros en América Latina. Evidentemente el camino no era el alzamiento armado. ¿Qué cree que debe seguir pasando en este gobierno con la implementación de los acuerdos y con el Ejército de Liberación Nacional? A la FARC hay que cumplirle. Por supuesto. Claro, porque yo creo que es bueno para el país que las FARC estén desarmados. Y no queremos que por incumplimiento se vayan a devolver una parte de ellos. Tal vez los jefes no se devuelvan, pero gente de mandos medios, porque aquí hay para dónde devolverse. Con 200.000 hectáreas de coca tenemos grandes regiones. No, pero ya se han devuelto muchos. Se han devuelto, pero si les incumplimos se van a devolver más y eso sería una equivocación. Y el ELN tiene que entender por fin que ya no más alzamiento armado, que por ahí no hay camino, que por ahí no hay solución. ¿No fue un error haber suspendido el proceso? Yo creo que el ELN tiene que saber que la lógica, si tiene pensamiento político como yo creo que lo tienen, es que deben negociar un acuerdo de paz y participar en elecciones. Aquí no va a cambiar este país sino ganando las elecciones. Si usted volviera a nacer, ¿qué haría igual y qué haría distinto? Pues eso es muy fácil, porque todo el mundo ya sabe qué fue lo que pasó. Pero hay que decir que uno tiene que ser consistente entre lo que piensa y lo que hace. Y yo creo que eso, por lo menos eso sí ha sido. Me costó duro. A mí haber sido miembro del M19 me costó una pierna, casi me matan, cárcel, tortura, muchas cosas. La disolución de mi familia. Pero bueno, nadie almuerza gratis. Ese era el tosto de lo que yo tomé como decisiones. Pero por supuesto, si volvieran a hacer, diría, pues el camino sería distinto. La historia de Colombia está marcada por guerras. Hemos tenido una cultura violenta. ¿Qué cree que es el requisito más indispensable para cambiar esa cultura por una cultura de paz y convivencia? Pues lo primero que estuvimos en la creencia de que por los métodos del alzamiento armado se resolvía algo, tenemos que decirlo, repetirlo y volverlo a repetir. Por ahí no es. No se equivoque nadie, por ahí no es. Vamos a mantener las diferencias. En una democracia no hay manera de que todos seamos iguales. Este país necesita cambios, pero son por vía pacífica, por vía democrática, por vía electoral. Por ahí son los únicos cambios posibles. ¿Cómo entender que la tolerancia es requisito indispensable de la convivencia? No, pues la tolerancia y el respeto por el otro en el medio de la diferencia.
Somos distintos, pensamos distinto, actuamos distinto, respetemos al otro en sus diferencias. Ahí hubo otro acierto de ustedes en 1991. Somos un país pluriétnico y pluricultural. ¿Por qué no aplicamos eso más? Y somos un país que tiene que cambiar. Yo estoy convencido que la desigualdad, que sigue siendo el problema más grave de Colombia, hay que irla reduciendo por mecanismos democráticos, pisando algunos tallos, evidentemente, pero se puede reducir y se debe reducir por mecanismos democráticos. ¿Cómo entender que el problema no es que haya ricos, sino que haya pocos ricos? Yo creo que lo que hay que lograr es que haya ricos, pero que no haya tantos pobres. Que la diferencia entre los ricos y los pobres no resta, sino que disminuya. Que los pobres suban y los ricos se mantengan. Eso es lo que hay que lograr. ¿Le gusta el Estado asistencialista o qué Estado le gusta? No me gusta mucho el Estado asistencialista. ¿Cómo le gusta el Estado? Regalar, no, hay que enseñarle a la gente a pescar. Me gusta el Estado que educa a su población. Me gusta el Estado que promueve y apoya a los que trabajan y a los que crean posibilidades de trabajo. Me parece que el Estado que regala, vuelve a la gente mendigo. No necesitamos mendigos. Necesitamos gente creativa, capaz y trabajadora. ¿No le parece que habría que quitarle al sector privado el manejo de la salud? Probablemente sí hay que hacer una reforma de la salud de fondo. Hay que ponerle impuestos a los más ricos como personas naturales. Esa es una realidad. Eso se llama impuesto a los dividendos, que debe ser a tarifa plena, porque es la única manera de que el que tiene mucho, a través de la tributación, le ayude a los que tienen menos, pero no para que se les regale la plata, para que se les dé educación, para que se les dé salud, para que se les den oportunidades de empleo. Por eso, bajo el presupuesto de lo que hemos dicho, de que el país necesita es más ricos, debe gravarse a ellos mucho más que a los de la clase media y por supuesto en proporción a los pobres, porque en eso consiste el principio de progresividad, otro funciona, hecho bueno que ustedes establecieron en 1991. Funciona el mundo desarrollado de hoy, así funciona el Japón, así funciona Europa, así funciona Estados Unidos, así funciona Australia, así funciona Canadá. Eso es lo que necesitamos que funcione en Colombia. Usted, si no fuera candidato a la alcaldía, está muy vital todavía, usted está joven, ¿qué se pondría a hacer? Bueno, yo todavía no soy candidato, eso en su momento veremos el año entrante cómo se ponen las cosas. Sí. Si yo me pongo a hablar de que soy candidato, me escoge el Consejo Electoral y me sanciona. Yo le estoy preguntando. Por eso le digo, yo no puedo responderle como candidato porque no lo soy. Bueno, vamos a ver qué pasa el año entrante, pero claro, yo todavía tengo una cosa fundamental. Pólvora en los calzoncillos. Y voy echado para adelante. Como aquí ya empezó la Navidad, en medio minuto mándele un mensaje a los televidentes, por favor. La Navidad es el mes de la familia, es el mes de la fe, es el mes de la reconciliación de la sociedad. Es una época hermosa. Yo ya hice pesebre, en mi casa tengo... Ya lo tiene listo, ya está funcionando. El pesebre con su iluminación, esperando que el 24 llegue el Niño Dios. Creo que esto es una tradición maravillosa y a todos les quiero decir, Navidad en familia es lo que hay que hacer en esta época del año. No tome mucho aguardiente, más bien dedíquese a rezar la novena y hacerlo en familia. Me encanta haberlo tenido en Mesa de Opinión. Bueno, muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Y como dijo mi invitado, desde ya, mucho amor, mucha salud, muchos éxitos. Que el Dios de Colombia nos dé salud por este tiempo, por todo el año entrante y por todos los años por venir. Feliz noche, que descanse.